amarradas a las tecnologías, ¿no? El tema que siempre yo tengo que decir, y yo soy uno de los que critica fuertemente a las universidades, y lo seguiré diciendo, hoy en día muchas universidades, no voy a mencionar ningún nombre, pero muchas universidades hoy en día el enfoque es básicamente cantidad y no calidad, es un negocio. Y se nos olvida que la esencia que deben tener es precisamente entender que el verdadero propósito de una entidad educativa y más a nivel superior es enseñar. No es cumplir con un programa que lo más probable es que esté mal estructurado, sino que los muchachos aprendan, que lo que nosotros les estamos enseñando no tengan que esperar hasta tener el diploma. Suena feo, pero para mí es un papel. El papel no te ayuda en el día a día, en un puerto que tienes una situación, a saber qué tienes que hacer para solucionar dicha situación. No es el diploma, no es los créditos, no es el índice académico, no es eso. Es ese conocimiento que tú tienes incorporado y que sabes cómo aplicar. ¿Ok? Entonces, tenemos un sinnúmero de retos, pero precisamente nosotros los profesionales debemos tomar la batuta y en algunos casos invertir. Yo sé que a veces el tiempo no da, pero la generación de relevo necesita precisamente de esa experiencia que nosotros tenemos para poder evolucionar. Yo siempre le digo a mis muchachos, hoy en esta sesión de clase, en este periodo de tiempo, yo soy su profesor y ustedes son mis alumnos. Pero después de esto, ustedes pueden ser más adelante a futuro, podemos ser colaboradores, compañeros y, ¿por qué no? Ustedes pueden ser mis jefes. Muchos se quedan así pensando. Y ahí es donde tú enfocas y tratas de desarrollar también el tema de las competencias blandas, que voy a comentar también como unos elementos importantes. Pero el creer en ellos mismos, en explicarles esas historias donde uno comenzó igual que ellos sin saber y tener experiencia y hoy en día pues ha alcanzado lo que ha alcanzado, ¿no? Por supuesto, con responsabilidad, con trabajo duro, ese tipo de cosas. Cuando yo hablo de un profesor integral, un profesor que tenga las competencias adecuadas, un profesor no te desarrolla únicamente un tema. Un profesor también tiene que enseñarte que para poder tener éxito en tus gestiones y profesionalmente, tienes que ser responsable, tienes que ser puntual, tienes que cumplir con tu palabra. ¿Ok? Bien, muchos retos, pero eso se puede solucionar. Hay que meter un poco de esfuerzo en ello para hacerlo. ¿Ok? Ahora, hablemos un poco de los componentes que debe tener un programa de impacto, entendiendo a qué nos referimos con el impacto. Cuando hablamos de impacto es que quede y funcione, que permita explotar las capacidades del estudiante. Un programa debe permitir que el estudiante no solo aprenda de un tema, no solamente aprenda el tema y cómo aplicarlo a la industria, a la realidad, sino también que potencie sus capacidades. Un buen docente debe ser capaz de identificar en sus alumnos cuáles tienen potencial, cuáles puedes ayudarlo a crecer ese potencial, cuáles tienen un potencial y que probablemente lo tienen dormido y cómo tú logras potenciarlo. Hay que entender claramente que un docente tiene en sus manos el bienestar y el progreso de una persona. Así como un médico tiene en sus manos la vida, así también un docente tiene en sus manos esa responsabilidad. Un buen docente puede definir lo que una persona, lo que un estudiante va a hacer en el futuro. ¿Ok? Bien, hay tres componentes que me gustaría señalar con respecto a lo que yo considero que un programa de impacto debe tener. Primero, lo que se refiere al contenido del programa, su estructura y cómo está enfocado, las herramientas que tenemos para poder potenciar el aprendizaje y definitivamente el docente, que si me preguntan es el principal. Es como en logística, que hablamos que el precio correcto y que hablamos de repente de la velocidad, pero si no guardas la calidad del producto, de nada sirve que sea barato y que llegue rápido, porque no llegó bien. Es igual, puedes tener un programa, un contenido súper estructurado y si el docente no es bueno, de nada sirve. Puedes contar con las mejores herramientas,
Y si el docente no tiene lo que tiene que tener, no logras nada. Y por el contrario, puedes contar, o perdón, no contar con un buen programa, con una buena estructura y no contar con las herramientas, y si eres un buen docente, tú logras el cometido, que los estudiantes aprendan. ¿Ok? Entonces, hablemos un poco de cada uno. Todo programa, su contenido, para que sea realmente de impacto y que quede, debe tener los objetivos bien definidos. Una de las cosas que aprendí en este curso que tomé en El Salvador fue precisamente a entender la importancia de los objetivos y que su estructura sea la adecuada. Debe ser claro lo que nosotros queremos lograr a través de la ejecución de un programa académico. Tiene que estar claramente identificado y tiene que manejarse obviamente desde una perspectiva integral. Y yo menciono mucho el tema integral porque yo creo que es algo que nos falta a nivel de industria y mucho más a nivel académico, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos este plan, estos contenidos, tenemos que desarrollarlo con profundidad. Es como, por ejemplo, ustedes se van a las empresas grandes transnacionales y lo primero que te dicen es que no hay que micromanejar las cosas, pero la única manera de poder hacer operaciones efectivas es que tú entiendas desde la esencia. Entonces, igual en los temas educativos. Si tú le vas a enseñar a unos muchachos sobre el transporte marítimo, tú tienes que enseñarle, por ejemplo, cómo se hace una reserva, cómo se hace la operación y cómo se ejecuta y hacerles el paso a paso. Pero probablemente ustedes verán muchachos graduados de marítimo portuario que cuando le preguntas cuál es el proceso para una exportación, probablemente no van a saber decirte. Entonces, cuando hablo de profundidad es que tú les digas, todo comienza por una reserva y esta reserva prosigue con estos pasos, donde te vas a un puerto, a la oficina de la naviera, pides el pase, pides el sello, después vas a la ventanilla del puerto, te asignan y dicen dónde está la ubicación y das el proceso, pero que tú entiendas en realidad lo que involucra y entender que ese proceso que pareciese sencillo de ir a buscar un pase, un sello, después ventanilla de naviera y de puerto, toma tiempo porque hay filas, porque hay una desorganización. A eso me refiero con profundidad. Debes desarrollar. Muchas veces vemos que simplemente hablamos del concepto, pero no entendemos ese concepto dónde aterriza, cómo se aplica. Y no entendemos si ese concepto, esa teoría realmente la estamos ejecutando. Los que estamos en esta industria sabemos perfectamente bien que estamos en una industria muy empírica, en una industria muy orientada al uso y costumbre. Nosotros tenemos que enseñar a los muchachos que la teoría no siempre se está ejecutando en nuestros mercados, y más los latinoamericanos. Hay que enseñarles lo que es la teoría y lo que es esa mala práctica no regulada que se convierte en la norma, para que ellos, precisamente, que son los relevos generacionales, puedan apoyarnos a cambiar las cosas y que realmente tengamos una estructura. ¿Por qué no? Siempre hablamos de mercados europeos, asiáticos y decimos la estructura, la formalidad, pero entonces como que nos conformamos al decir a Latinoamérica, pues es que es cultural. Sí está bien, pero a ver, la cultura, ¿dónde se afianza una cultura? Eso viene de casa. Yo soy de los que pienso que nosotros deberíamos comenzar a acercarnos a las escuelas y tener materias de introducción a la logística y de turismo. Al final del día, Panamá, ¿qué exportamos nosotros? Servicio, tenemos turismo, tenemos logística. Deberíamos ir incorporándolo. Ese tipo de cosas, así como antes se daba educación para el hogar, que tú aprendías a sancochar un huevo, que tú aprendías a poner un botón, ya no pasa. O a planchar. Yo aprendí todo eso en primaria. Asimismo, logística debería tener conceptos básicos para que vayamos encaminando a las nuevas generaciones. ¿Ok? Y por supuesto, todo programa tiene que estar de acuerdo a la realidad de la industria y de la región. A veces vemos mucha orientación a programas hablando de cadena de suministro con bibliografía que viene de Europa, por ejemplo. Pero ¿cómo aterriza la realidad en nuestra región, en nuestro país? Y más en Panamá, sabemos perfectamente bien que es una mezcla de enfoques formales, asiáticos, europeos, un poco diferentes de Estados Unidos, muy diferente en Sudamérica, Centroamérica es otra cosa, el Caribe, tropical, ni se diga. Entonces, ese programa tiene que estar adaptado. ¿Ok? Importante.
los contenidos. Segundo, las herramientas. Hablamos de presentaciones bien desarrolladas. Hay que recordar que la presentación es un complemento, pero hace mucha diferencia en la atención de un muchacho. Cosas tan básicas como, por ejemplo, la imagen que vamos a poner. Tiene que expresar algo. Esa imagen tiene que tener relación con lo que estamos desarrollando. Estamos hablando del puerto de Rotterdam y de repente pones una foto del puerto de Bacamonte. Esas cosas yo las he visto. No es broma. Entonces, toma tiempo en la presentación, el tamaño de la letra, el fondo, las imágenes. No hay que poner textos. ¿Cómo le podemos exigir a los muchachos que no lean, que no sean mecánicos, que no hagan copy-paste, si nosotros presentamos como instructores, como docentes, este tipo de escenarios donde ponemos texto, copy-paste, donde tenemos una misma presentación hace 10 años y no la cambiamos, donde todavía hablamos de 1PL cuando ya vamos por el 20PL, ¿ok? Las tecnologías cambian rápidamente. Es importante que esos planes sean adecuados y que las presentaciones, que son herramientas que todo docente tiene, sean dedicadas. Hay que dedicarle el tiempo, porque hay que valorar el tiempo que el que recibe la información te va a presentar atención. Si ustedes no hacen una presentación adecuada, tienen un gran porcentaje de que no les pongan atención. Pero pongan una presentación que llame la atención, que invite al estudiante a preguntar, que los deje con esa duda. Recuerden, los muchachos, los jóvenes hoy en día son preguntones, pero muchos no lo hacen porque simplemente no sienten la atención, no la curiosidad. Ayúdense con una presentación para que se genere curiosidad. Ponerle caso de estudios, y caso de estudios me refiero a, vamos a poner un ejemplo de algo que pasa en el día a día y vamos a traer esa situación del día a día, vamos a traerla acá al aula. Vamos a hacer que ellos se interesen, vamos a ponerlos a pensar. Yo, por ejemplo, nunca pongo exámenes de cierto y falso, escoger mejor respuesta. No, todos mis exámenes son prácticos. Si hablamos, por ejemplo, de marítimo, yo les pongo un consolidado marítimo y a los que han manejado consolidado marítimo, yo les pongo con las capacidades a sacar los costos, a maximizar la capacidad, a sacar rentabilidad, entendiendo de los diferentes puntos de vista. Desde un agente de carga, cuál es su propósito, desde un, de repente del cliente, cómo lo ve el cliente, desde la naviera, cuál es la perspectiva. Pero hay que ponerlos a desarrollar, a analizar, a traer situaciones que nos pasan al día a día, vamos a ponerlas en el aula de clase. Por supuesto, tener experiencias vivenciales. Si no puedes sacarlos a un puerto, porque los puertos de repente, por ejemplo, se han puesto bastante estrictos con el tema de visitas. Si tú le vas a enseñar a muchachos de transporte marítimo, ellos tienen que estar en un puerto y tienen que oler el humo de las grúas pórticas y de los equipos que están caminando. Tienen que sentir el óxido del contenedor. De repente hacerlos ver los escenarios dentro de los cuales la gente de la industria participa y que más adelante, cuando ellos se integren, ellos van a sentir. Yo recuerdo una visita que una vez programé con unos estudiantes que los llevé a una bodega y le pedí al gerente de la empresa que nos iba a dar el tour que me diera la bodega más caliente que tenían dentro de sus instalaciones. Y estando allí, cuando los muchachos estaban llenos de calor y sudando, a ellos les digo, este que va a venir a trabajar en una bodega va a sentir este calor. Ah, fácil en el salón de clases o fácil de la oficina, con su cafecito, su galletita, aire acondicionado sabrosito, con mi silla. Pero tú tienes que entender y ponerte en los pantalones del que ejecuta. Porque es fácil desde la perspectiva de un coordinador de operaciones sentado en una oficina con su taza de café, decirle al operador de la bodega por qué tú no has ejecutado, si no entendemos los elementos. Una vez lo llevé a una bodega refrigerada y me quedé hablando más en el cuarto que estaba a menos 26 grados Celsius y se estaban muriendo de frío. Y yo les digo, ¿entienden? Entiende que el que trabaja en esta área a lo que se enfrenta. De hecho, cuando a veces hago talleres de productos refrigerados o perecederos,
compro frutas y algunos vegetales y comenzamos a hacer mediciones en el salón. Y a propósito, les bajo la temperatura para que esté más frío y ellos entiendan la presión. A eso me refiero con experiencias vivenciales. Vamos a llevarlo. La educación más de impacto se genera cuando nosotros logramos sacar esos 4 paredes que son frías. Sí, que la presentación de figuras y todo lo que tú quieras, video, no es lo mismo. Cuando ellos están ahí, cuando sienten el dinamismo de la operación, cuando sienten el estrés, cuando una operación no está funcionando. A eso me refiero con experiencias vivenciales. Videos, por supuesto, pero videos actualizados, videos relacionados a nuestra industria, a nuestra región, a nuestro país, talleres prácticos. Vamos a ponerlos a pensar, vamos a darle una cantidad de cajas con una cantidad de medidas y vamos a hacer que saquen el peso volumen de esa mercancía. Vamos a preguntarle si cabe o no cabe en ese avión. Vamos a preguntarle cuántas de estas cajas caben en un contenedor. Y después que han hecho todo este escenario, vamos a decirle que los clientes de tal contenedor no entregaron completo. ¿Cómo reformulas? Vamos a darles tiempo para que piensen y cambien de opinión, como si fuese de verdad. Vamos a presionarlos. Hay que hacerlo más interactivo y hay herramientas para hacerlo. Pero una vez más, hay que sentarse y hay que dedicarle el tiempo. Estoy más que seguro, los que han tomado algún tipo de curso o clases recientemente, pónganse a ver la presentación, traten de encontrarle errores, traten de encontrarle la esencia y probablemente se darán cuenta que hay ciertos componentes que hacen falta. ¿Ok? Bien. Y acá por último pongo el docente. Vocación. Muchachos, vocación es bien importante. Tiene que gustarte, tiene que apasionarte. Les pongo mi caso y mi experiencia. Yo jamás pensé ser docente. Y hace más de 15 años me dieron la oportunidad de dar una charla en el trabajo. Yo trabajaba por una aerolínea y la gente de IATA, para esa época estaba aquí en Panamá, pues quería darle a los agentes de carga un curso de cómo completar la guía aérea. Y quedé yo dando el curso. Y no sé, ahí quedé flechado con el tema y ya voy para 15 años, no, pero ya tengo más de 15 años como docente y les puedo decir que es muy gratificante cuando los muchachos te agradecen el hecho, ¿no? Pero todo esto es con vocación. Importante, mantenerse actualizado. Muy importante. Pero más importante aún, la humildad. ¿Cuántas veces no vemos docentes peleando con los estudiantes? Y más en educación superior. No es una competencia de quién sabe más. Yo siempre abro mis clases diciendo, yo no me las sé todas, yo vengo a compartir el conocimiento adquirido con experiencias vividas y vengo a ponerlo a su disposición. Aprovechen ese conocimiento. Si no sé algo, tengan el compromiso que yo lo averiguo. Pero hay que tener esa humildad de a veces darse cuenta que uno está equivocado. Porque sentado frente a ustedes hay personas que probablemente tienen mayor conocimiento de un tema específico bajo la experiencia que ellos han tenido. Yo les puedo decir que yo tengo experiencia en la parte portuaria porque trabajé para una naviera, sí tengo experiencia, pero ustedes me dicen a mí cómo se maneja de forma eficiente la operación de estiva desde una grúa pórtica y los elementos en la parte del muelle, cómo lo organizas, les garantizo que no. Pero ahí es donde el docente que es humilde sabe que tiene una persona que trabaja en el puerto, en esa área, y lo invita a participar. Enriqueces la clase, aprendes tú, porque estos son de los temas que nosotros como docentes debemos estar claros. Nosotros podemos aprender muchísimo de los estudiantes y hay que saltar del modo convencional que hay de que el profesor es el único que habla. Hoy en día la educación así no es. Hoy en día todos hablamos, interactuamos, nos retamos, aprendemos. El proceso de aprendizaje es de todos. Cosas tan sencillas como el hecho, por ejemplo, de que les pones una investigación. Yo le digo a mis muchachos, esta investigación no es para una nota, esta investigación es para que complemente la clase. Si vamos a hablar de los puertos, por ejemplo, o desarrollar el tema marítimo, ustedes tienen que saber qué tiene Panamá, cuáles son los puertos. Entonces, bien relevante que investiguemos. Número uno, aprendes porque investigas y conoces sobre el tema.
y lo compartes con el grupo. Y número 2, comienzas a desarrollar eso que todo logístico debe tener, ese sentir de investigar, de aprender, de buscar, de comprender. Y esas son herramientas que uno va desarrollando, que no siempre están claramente identificadas, pero que uno debe implementar. El tema de las competencias blandas, como dije hace un rato, importante inculcar dentro de las operaciones por qué es importante, por qué funciona, por qué es relevante, la puntualidad, la responsabilidad, cumplir con la palabra, hacer las cosas bien, ser perfeccionista, valorar al prójimo, trabajo colaborativo. Ese tipo de cosas es importante también que el docente lo tenga. Y estar abierto al cambio. Tenemos una oportunidad, vamos a aprovecharla, vamos a aprender, vamos a conocer. No hay que tener miedo. Y una vez más, podemos tener nosotros los mejores programas bien estructurados, con los contenidos adecuados, aterrizados a lo que se necesita. Podemos contar con herramientas para hacer que el conocimiento se pueda aplicar y apoyar en la generación del aprendizaje. Pero si el docente no tiene los componentes adecuados, si no tiene la vocación, definitivamente no vamos a lograr tener los resultados que estamos buscando. ¿Ok? Bien. Ahora hablemos de la educación virtual. Las preguntas las dejamos entonces para cuando terminamos, ¿ok? La educación virtual. Como siempre digo, y muchas personas piensan que es así, pero no. La educación virtual no se trata únicamente de hacer una videollamada y compartir una pantalla. Porque si lo que hablas en esa videollamada no tiene esencia, no vas a poder transmitir conocimiento. Si la pantalla en lo que estás compartiendo no es información valiosa, no vas a lograr el aprendizaje. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta nosotros bajo esta nueva tendencia? Yo lo valoro desde dos perspectivas. La primera es lo que tiene que ver con el equipo y la tecnología, el hardware, por así decirlo. Hay que tener equipos adecuados porque hay plataformas muy robustas, pero esas plataformas van a requerir, por ejemplo, que la computadora que tú utilices tenga cierta capacidad para las gráficas, por ejemplo, cierta velocidad y memoria para combinar acciones que tú puedes hacer con ciertas plataformas, ¿no? Hablar con el video y a la vez poder compartir una pantalla donde puedes ir delineando y trabajando escenarios. Tienes que tener una computadora que te permita hacerlo. Y obviamente apoyados con el internet, una conectividad. Una de las cosas que más estoy sufriendo yo hoy en día con mis estudiantes es el hecho de esa conectividad, la capacidad del internet. Y es interesante cuando uno comienza a analizar porque a primeras horas de la mañana tú vas a tener un internet generalmente, ¿ok? Que te funciona, que es rápido, que es eficiente. Pero a medida que ya se va despertando la gente y se comienzan a poner a ver Netflix y todo esto, comenzamos a ver el declive. Eso a partir de 11:30 en adelante. Vas a ver el declive de la señal, vas a ver que no hay consistencia. Entonces, es parte de toda esta tendencia a entender que el Internet, la conectividad, es muy importante. Por supuesto, otro componente, la plataforma virtual que tú vas a utilizar. Hay varias que están actualmente pues manejándose. Esta es una de ellas, el Zoom, que es interesante. Hay otra que se llama Blackboard Collaborate, que es una de las que más me gusta a mí, que he utilizado bastante. Me gusta su dinamismo, es bastante robusta, tiene varias capacidades, puedes programar, que es lo que estaba comentando hace un rato. La plataforma que te permite a ti hacer clases presenciales, o sea, sincrónicas y asincrónicas, estando y no estando. Que tú puedas programar, por ejemplo, como comentaba hace un rato, yo tengo el jueves 2 exámenes con 2 grupos y el viernes tengo 2 exámenes y está listo ya en el sistema. Yo no tengo ninguna necesidad de aparecerme en el aula ni nada por el estilo. Está programada para habilitarse a la hora de la clase y a cerrarse cuando el periodo de clase termina y tiene un tiempo específico para hacerse. Las preguntas están allí ya estructuradas y todo, y el desarrollo, y lo mejor de todo, que se califica solo, porque los parámetros establecidos de respuestas correctas e incorrectas ya están establecidos. O sea que el estudiante entra, desarrolla y automáticamente cierra el examen, el sistema evalúa, le dice cuánto ganó y yo solamente tengo que entrar a mirar cómo quedaron para saber su nota. Y el sistema le da la retroalimentación de cuál es la respuesta correcta. Entonces,
Muchas veces los docentes tienen un poco se echan para atrás y no quieren usar plataformas, pero a veces esa plataforma te ayuda a tener menos trabajo. Imagínense en logística, donde hemos conversado que el enfoque es mucha cantidad y no calidad. Imagínense en una universidad que yo dicté hace poco, tenía yo 35 estudiantes. Y yo por mi ADN, para mí es casi imposible ponerle a los muchachos un examen de cierto y falso, un examen de cogemos respuesta, no, me cuesta hacerlo. Entonces, los pongo prácticos. Pongo el primer examen en esa universidad y lo pongo el consolidado aéreo. Yo no les puedo explicar cuántos días tardé en corregir esos exámenes, a pesar de que tenía mis plantillas y todo, pero la estructura de cómo respondían, a pesar de que les di una forma de seguir, bueno, fueron como 3 días trabajando como 3 horas por día respondiendo exámenes, pero es la única forma que en un programa logístico ustedes puedan hacerlo, ¿no? Pero las plataformas virtuales, entre más robusto sea, les permite facilitar el trabajo docente. Entonces, ese es el primer componente, lo que tiene que ver con equipos y tecnología. Ahora bien, vayamos al entorno académico, que ahí es donde generalmente también se está fallando mucho en estos momentos con este nuevo enfoque de educación virtual, que hay que entender que lo que estamos haciendo es nuestro propósito es tratar de llevar el aula física a un entorno tecnológico. Pero no hay que olvidar que para que esto funcione, la disciplina tiene que seguir. ¿A qué me refiero con el tema de la disciplina? Hay que llegar a la hora que corresponde. Si el horario es de 8, 9:35, a las 8 debemos estar. Si nosotros a la universidad no vamos sin camisa o en chancletas, y mucho menos estamos acostados en una cama o comiendo. Un estudiante en la clase virtual estaba tomando cerveza. Es como si yo ahora agarrara aquí y me agarrara una botella de vino y agarre mi botella y me la comienza a tomar. Imagínense, se vería bien. Yo tomando mi botella, está cerrada por si acaso, está cerrada. ¿Ok? ¿Se vería bien? No. Entonces, entendamos que nuestro propósito dentro de todo esto es llevar el aula al escenario virtual, tecnológico. Pero es básico el tema de la disciplina, la vestimenta. Hay que estar bien vestido, hay que peinarse bien. Por ejemplo, yo le dije aquí, no sé cuánto, nada más veo a 4 personas, no, que 4, 3 personas con la cámara encendida y yo. Y uno de los elementos clave aquí es, ya alguien le cayó el 20, ya alguien le abrió por ahí. Uno de los principales componentes para tener éxito en estas clases virtuales es esa mirada cara a cara. ¿Ok? Entonces es importante ponerlo. Es diferente, créanme, las expresiones. Ustedes me están viendo a mí, pero yo como facilitador no lo estoy viendo de esa perspectiva. Yo puedo ver, por ejemplo, a Beatriz, más o menos cuánto está poniendo atención. Y de repente, si Beatriz se me está durmiendo o se me desenfoca, yo puedo decir, ¿alguna pregunta, Beatriz? O sea, nadie va a saber que ella se está durmiendo, pero yo me estoy dando cuenta y puedo ayudarla a regresar a la sintonía. No, que Rebeca, dame tu opinión, porque veo que Rebeca está así como que desesperada y, Rebeca, dame tu opinión, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? Interactuamos y nos estamos prácticamente viendo a la cara. Hay plataformas que te permiten que tú amplíes o que automáticamente con la persona que estás hablando, interactuando, sale la pantalla en grande y no ves todos los cuadritos. Entonces, una vez más, esa disciplina hay que cumplirla. El tema del orden y respeto en la clase, muy importante. Los muchachos a veces ponen música o se ríen o vacilan. Esto es igual que el aula, solo que a distancia. Y hay que llevar ese entorno de una manera estructurada. Y por supuesto, el gran reto que vamos a ver aquí es la capacidad que se tenga para poder captar la atención. Hay una universidad en la que dicto que presencialmente tiene uno de los cursos, sale de 8 de la mañana a 12 del día. Y asimismo ahora, bajo este modo presencial, lo quieren incorporar. Imagínense, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. No se lo imaginen, mañana me toca, de hecho, de 8 a 12 con un grupo. Entonces es un gran reto captar atención.
Entonces, hay que estructurar, por ejemplo, talleres, no solamente hablar, discusiones. Vamos a programar, en mi caso, yo les doy cada hora, vámonos 10 minutos, levántense, estiren, vayan al baño, refresquen, se tomen agua y regresamos. Pero hay que buscar los mecanismos para captar atención, porque no es fácil ni para ellos, ni es fácil para nosotros, desde la perspectiva del docente. Entonces, ese entorno académico hay que tratar de mantenerlo. ¿Ok? Entonces, ya casi acabando para entrar a la sesión de preguntas para cumplir con la hora, que son las 7:49. Recomendaciones para el desarrollo educativo virtual de impacto. Hágase experto en la plataforma, porque si usted se hace experto, lo maneja mejor, es mucho más sencillo. Le enseñan a los alumnos a usarla, lo cual facilita a ustedes el trabajo. Establezcan reglas desde el inicio, las reglas del juego, hay que establecerlas. Estos son los horarios, la asistencia, lo vamos a manejar así. Por ejemplo, yo le digo a mis muchachos, yo no puedo estar viendo quién está poniendo atención y si las cámaras no la quieren poner, mucho menos. Entonces, la asistencia, yo les digo desde el día 1. 5 minutos después de la hora que comenzamos, paso la primera asistencia. Y a los 15 minutos después, paso la segunda. Y el que no está presente, ya no está. Porque hay que cumplir con los contenidos y con los tiempos. Pero establezcamos las reglas, porque a la hora que nos toca a nosotros evaluar y tener que presentarle a la universidad, pues, nuestros resultados del curso, créanme lo que es mucho más fácil si desde el inicio estructuramos y le dijimos a los muchachos qué es lo que estamos esperando de ellos. De igual forma hay que escuchar lo que ellos están esperando de nosotros como sus expectativas, ¿no? Hay que cumplir los horarios, lo que ya mencioné, los pequeños descansos. Vamos a establecer el tema del parámetro de la cámara. Una vez más, hago mucho énfasis, que solamente una persona más quiso salir y otra se me fue, por cierto, tenía cámara. Pongan las cámaras, es muy importante. Que las muchachas tienen pleito, las muchachas tienen pleito con el blower, yo sé, está bien. Que los muchachos tenemos pleito con la navaja y el cabello, sí, yo sé. Es más, si miren mi cabello, los que me conocen saben que no es así, yo me lo corto yo mismo. Ya me lo he cortado yo mismo y es más, mi peluquero ya ni me habla porque dice que le quité la chamba. Pero bueno, es igual que en la logística, tenemos que desarrollar, ¿no? Tenemos que buscar la manera de llegar a las cosas, ¿sí o no? Ese es un buen logístico, hace eso, tiene que improvisar a veces, toca, hay que ser flexible, ¿ok? Entonces, perfecto. Estimule la participación activa, tiene que ser en ambas vías, es exactamente lo mismo que se tiene que hacer cuando ustedes están presencialmente, solo que acá hay más reto. Entonces atraigamos la participación, hagamos preguntas puntuales, interesantes, incentivemos ese desarrollo, ese pensamiento, esa discusión. Hoy con un grupo que tenía en la mañana estábamos hablando de la ubicación, por ejemplo, de las áreas de los contenedores en el puerto y por qué lo ubicamos así. Yo les ponía primero en una hoja en blanco números y decía, ¿qué pondrían ustedes en esta área? Que aquí el vacío, aquí el lleno, el peligroso, transbordo, y después entonces les ponía una foto de un puerto que aterrizaba en esa selección. Y se daban cuenta, por ejemplo, que el contenedor de transbordo lo habían puesto lejísimos de donde están los barcos. Y que, por ejemplo, el contenedor vacío lo habían puesto súper lejos de la puerta de entrada. Y unos me rebatían, pero es que el vacío, no sé qué, no sirve para nada. Claro que no. El vacío es ese contenedor que el cliente de exportación tiene que entrar a buscar al puerto. Entonces, ¿por qué tú vas a hacer que entre un camionero y se meta en lo más lejano del puerto, congestione de más la operación portuaria? Si lo tienes cerca de la puerta, él no lo obligas a entrar tan lejos, no congestiona la operación, no te crea aspectos de seguridad, pero los pones a ver y a rebatir, es interesante, ¿no? O sea, hay que estimular su participación. Hay que seguir estimulando el desarrollo de las competencias blandas, puntualizar por qué la responsabilidad, por qué la puntualidad. Cuando hablamos de aéreo, simplemente les digo, si no llegan a tiempo, el avión se va. ¿Y qué significa que el avión se vaya? Tu mercancía se queda. ¿Y qué significa eso? Tienes que echarla para atrás, tienes que reprocesar, tienes que reprogramar. Y si no me es espacio, creemos escenarios, brindemos los elementos. Grabe las sesiones de clase, muy importante. Les sirve a ustedes como docentes de esa perspectiva
para ver cómo lo han hecho. Una cosa es cuando estamos hablando y otra cosa es cuando yo me siento y analizo cómo dicté la clase. Mejoro, veo mis errores, veo cómo lo puedo hacer mejor y le sirve a los estudiantes como un complemento para su examen, reforzar conocimientos, repasar. ¿Ok? Hay algunos elementos adicionales que uno puede utilizar, pero también tiene que ver mucho con tu tipo de grupo, su conocimiento. O sea, esto no es mecánico. Una sola talla no le cabe a todas. Esto conlleva a que nosotros vayamos analizando. Tal vez cuando comenzamos una clase no nos damos cuenta del perfil de nuestros estudiantes, quiénes son los que más desordenados, quiénes son los que más atención ponen, quiénes obedecen, quiénes no, pero definitivamente ustedes pueden ir mejorando. Esto es un proceso que va progresivamente. ¿Ok? Bien, y con eso abro una pregunta. ¿Cómo creamos programas de impacto virtuales? Sencillo. Uniendo los componentes generales que les dije al inicio, programas estructurados, herramientas, el docente a este nuevo entorno y sus capacidades. Y con esto dejo abierta la sala para preguntas. Gracias. Una de dos, o todo quedó muy claro y el instructor es excelente o no entendieron nada. No creo que sea la segunda. A ver, ¿alguna pregunta? Por ejemplo, yo veo en la cámara. A ver, ¿quién va a preguntar? Eh, Escuché que abrieron un micrófono. sí, sí, yo quería hacer una pregunta, sobre todo, creo que coincido contigo, yo creo que es algo que coincido, el tema de que a mí me gusta ese contacto visual y es una de las partes que creo que más extraño de las clases presenciales, es el contacto visual, porque en estas clases así a la distancia como que uno pierde el contacto con los estudiantes y uno trata de traerlo y hacerles preguntas y yo incluso yo soy de las que yo abro mi cámara, yo trato de dar siempre la clase con la cámara abierta y los estudiantes siempre tienen las cámaras cerradas. A mí me cuesta muchísimo esa parte, ¿no? Entonces yo trato de traerlos a la clase, los invito, incluso esta semana hice un reto de a quienes se atrevían, ofrecí puntos adicionales a ver quiénes se atrevían a abrir las cámaras. Hay algunos estudiantes que tienen dificultades porque no tienen los equipos apropiados. Bueno, eso es otra situación que también a veces hay que considerar. Hay algunos que incluso me dicen que no tienen micrófono. Eh, También en la parte de los parciales, ¿cuáles son los parciales que se recomiendan cuando son así en línea? Porque, por ejemplo, hay materiales, por ejemplo, en este momento estoy dando curso a unos grupos que son de primer ingreso. A nivel superior, ¿no? Ellos están en primer año, entonces cuando es así, pues no es lo mismo cuando estoy con grupos que son de los últimos años a cuando estoy iniciando y ellos están iniciando un nivel superior. Entonces ellos tienen dos impactos en cambio. Ingresaron a nivel superior y aparte de eso estamos en una nueva modalidad. Entonces ahí, como yo a veces me ha costado el tema de los parciales, cómo le coloco los parciales. Mira que te escuchaba que no jamás pones un escoger la mejor respuesta y yo he estado como que no voy a poner cierto y falso. Ok, coloqué escoger la mejor respuesta y tengo que hacer otro parcial. He hecho actividades, también otras actividades que hemos realizado como de foros para lograr participación por parte de ellos, pero ¿de qué forma qué es lo más recomendable para poner los parciales? Es materia de teoría, porque es diferente cuando agregamos cálculos, ¿no? Mira, tú me estás hablando de tecnológica. Tecnológica usa Teams, Ajá. ¿cierto? Sí, porque yo dicto en tecnológica. Estoy terminando un grupo casualmente ahora el Sí. sábado y Uh-huh. voy por dictar en Chorrera. Y yo sé que usan Teams porque yo estoy usando Teams con ellos, ¿no? Pero depende de tu plataforma. Te doy el ejemplo de lo que la plataforma te puede brindar, porque, por ejemplo, en una que yo uso en otra universidad, que es el Collaborate,
esa plataforma, el Blackboard Collaborate, tiene una cantidad de aplicaciones para poder presentar pruebas, ¿no? Sí, y ahora también va mucho de acuerdo a lo que la universidad, ojo, porque ahí es donde hay que estar claro. A veces las universidades, algunas son un poco inflexibles en la manera en que le permiten al docente generar su clase. Yo soy de los que personalmente pienso que somos profesionales. Yo estoy muy claro que mi rol como docente es que los muchachos aprendan. Yo estoy muy claro en cuál es mi responsabilidad con respecto a la universidad y yo me permiten libremente, en algunos casos, gestionar de la manera que yo quiero para poder lograr ese conocimiento. Y al final del día, los muchachos no te dejan mentir porque las evaluaciones que te hacen al final, donde ellos hablan, fue provechosísimo, fue interesante, fue dinámico. Yo en ese caso, si la universidad no me permite mucho y la plataforma me lo permite, yo a través de la plataforma, por ejemplo, hago ciertos cuestionarios que pueden ser de escoger mejor respuesta. Sin embargo, la forma en que yo lo planteo no es tan sencilla, te brinda o te obliga a analizar. Desde ponerte un ejemplo donde yo diga, el transporte marítimo no es económico, ese no te cambia el escenario. Pero no solamente con ese enunciado, sino que le pongo unas 7 opciones más, porque ahí también va el tiempo que tú inviertas en armar el examen, ¿no? Si estás obligado a hacer una plataforma tecnológica, un examen de coger mejor respuesta porque no hay más remedio, no lo hagas fácil. O sea, no le vas a poner un examen de coger mejor respuesta y le vas a poner 3 opciones y opciones directas. Ponlos a pensar. La plataforma te permite poner frases más largas. Sí, sí, sí Ponlos lo a permite, sí, analizar. sí lo permitió, Claro, sí, te permite varias claro, ponlos a opciones. analizar. Sí. Si la plataforma cuenta con la posibilidad, por ejemplo, este otro que te digo, te permite a ti subir archivos. Yo les pongo desde la plataforma un archivo con el taller. Les doy un tiempo específico. Ahí tienes que calcular claramente cuánto, de acuerdo a su conocimiento y de acuerdo a la estructura que tú le dejas al examen, más o menos cuánto tiempo deberían tardar en hacerlo. Dales ese tiempo y a veces un poquito menos. ¿Por qué? Porque tú sabes que ellos pueden usar herramientas como el Excel para hacer unas sumas y cálculos. Entonces, analiza un poco ese escenario y hazlo de esa manera. Yo lo pongo así. Les doy un tiempo específico un poquito menos de lo que yo sé, siendo justo. No lo estoy ni apresurando ni poniéndole el cuchillo en el cuello. Yo hago los análisis y calculo. Obviamente, a De, medida que de vayan hecho, evolucionando estas plataformas, las plataformas van a tener y se van a ir acondicionando un poco más a nuestra necesidad, porque las plataformas generalmente están orientadas a un promedio de materias a dar, pero no necesariamente a la nuestra, que entendemos que debe ir diferente en cuanto al enfoque de cómo planteamos nosotros las cosas. ¿Ok? Pero ese es el reto que tenemos, ¿ok? En este momento no nos queda más remedio que nosotros tratar de pensar más allá qué podemos hacer, cómo le enfocamos para utilizar lo que tenemos. Evidentemente, después de este primer periodo de prueba, pues las universidades van a comenzar a adaptar un poco las plataformas, ¿no? Pero eso es lo que yo haría. Por darte un ejemplo, no sé cuántos conocen la herramienta Kahoot. Los que no conocen el Kahoot es una plataforma, Beatriz. El Kahoot es una plataforma donde tú puedes hacerles cuestionarios a los muchachos en tiempo real. La plataforma la puedes en tu computadora o en el teléfono y tú les pones a esa pregunta que le haces, les pones 4 respuestas que tienen que responder tocando un color. Entonces, en el celular, por ejemplo, tú tienes los 4 colores. El sistema valora el tiempo en que respondes, qué tan rápido lo haces y si la respuesta es correcta. Entonces, después de cada respuesta, te va saliendo un ranking de los estudiantes y quién va de primer lugar con tantos puntos, quién está cerca, quién lleva, por ejemplo, 5 preguntas correctas al hilo. Y entonces los motivas. Lo he usado con varios grupos que se han visto así como cansados. Muchas veces los grupos un poquito más viejos, que vienen ya más cansados de la universidad y ya tienen las malas mañas, como todo el mundo, cuando ya está acercándose, tú sabes. Entonces, esa herramienta me ha funcionado mucho. Es gratuita en su presentación general, donde puedes poner o cierto y falso o escoger mejor respuesta.
pero la parte premium, que creo que cuesta como $10, algo así o menos por mes, no, perdón, $5 por mes, te permite hacer rompecabezas y cosas bien interesantes. Y con eso he desarrollado ese sentimiento de competencia que todos tienen y lo hago dinámico. Tiene una musiquita que te hace y cuando se está acabando el tiempo y todo. Entonces, es cuestión de ver qué tenemos e ir incorporándolo. Yo a veces hablo como perico, a veces les pongo talleres, a veces tiro una pregunta al aire, hacemos un foro. La idea es que no sea lo mismo siempre, ¿no? Que tú Así busques las es. maneras de poder hacerlo mejor. Y hasta ahora me ha funcionado. Ojo, en mi caso personal, yo ya manejaba plataformas tecnológicas hace como 4 años atrás porque en la maestría donde yo me gradué y en la que he dictado clases desde que me gradué, han manejado tecnología y plataforma. Entonces, para mí toda esta evolución no ha sido algo que me ha sido forzado, sino yo manejo la lógica. Y todas las plataformas son parecidas en cuanto a la Sí, forma en que son se trabaja, ¿no? bastante Pero en fin, parecidas, volviendo a eso la es pregunta cierto. que dijiste, sí, son bastante parecidas. Unas tienen mayor capacidad que las otras, pero el concepto es igual, ¿ok? Todo parte a partir, todo, o sea, se deriva desde compartir pantalla con una videollamada. Otras son más robustas para subir archivos y cómo manipulan los archivos y qué puedes poner. Pero es cuestión de variar y lograr entonces esa empatía con los estudiantes para que entonces ellos puedan ser más relativos contigo. Andrés, mencionaba sobre otras preguntas, estaba revisando el chat y aquí el doctor Humberto Álvarez de la Universidad Tecnológica nos comentaba que un reto grande es cuando el curso es cuantitativo, donde debes resolver problemas, trabajar con modelos matemáticos, software, etcétera. Y bueno, en ese punto solamente quería comentar alguna experiencia que hayas tenido con vincular proyectos de la universidad en temas cuantitativos. eh, y otro tema es cómo ves el apoyo de APECA como Asociación de Ejecutivos y Profesionales en brindar ese enlace con los profesores de las universidades para que podamos pues guiar en conjunto algunos proyectos de este tipo. Bien, no he tenido tanta experiencia desde esa perspectiva de cursos, porque los míos son básicamente orientados al transporte, lo que he desarrollado actualmente. Y como digo, es más sencillo para mí simplemente montar en la plataforma un taller, dar un tiempo muy específico con parámetros muy claros, tener una complejidad del desarrollo orientada al hecho de que no estás cara a cara y que ellos pueden utilizar cualquier tipo de herramienta, se pueden comunicar entre ellos por WhatsApp, por ejemplo, por teléfono. Entonces yo trato de manipularlo de esta manera, ¿no? Pero yo creo que también depende mucho de qué tan robusta sea la herramienta virtual que te permite hacer, porque, como les digo, el Kahoot es una página web, por ejemplo, que yo siempre cuando comparto la pantalla, lo que hago es simplemente abrirla y listo. O sea, creo que la manera es buscar los software bajo los cuales uno quiere evaluar, bajo estos esquemas diferentes y hacerlo, ¿no? Pero creo que un punto importante es, o una pregunta importante que deberíamos hacernos en general es, ¿conocemos a nivel de universidad, conocemos 100% la capacidad y lo que esas plataformas que estamos usando pueden hacer? Yo creo que tal vez si no lo conocemos al 100%, podríamos pensar que puede ser un problema, podría ser, y tal vez no lo es. Tal vez adecuando enfoques dentro de la plataforma se pueden conseguir los resultados, ¿no? Esa es la primera pregunta. La segunda que hiciste, no, definitivamente, si hay algo importante que tiene APECA es que no es un gremio que está orientado únicamente a un sector, a un área de conocimiento. APECA es una red de profesionales de varias áreas. Hay profesores, hay de puertos, habemos de aeropuertos, o sea, de bodegas, de cadena de abastecimiento. Creo que eso es interesante y me parece que más rápido que tarde se debe organizar. Y precisamente ahora, una reunión donde comencemos a hacer un desarrollo de trabajo, precisamente partiendo de más o menos lo que le he comentado acá, esa estructura. Comencemos por los programas y entendamos ese programa, qué es lo que queremos impartir, cuáles son las herramientas para hacerlo, que en este caso son las plataformas, teniendo en cuenta
que sabemos y entendemos esa plataforma, su capacidad y ver cómo entrelazamos. Yo siempre he dicho que hay muchas formas de poder transmitir conocimiento que no necesariamente es hablar y hablar de un tema, sino ejecutar, hacer talleres. Los talleres que yo tengo para mis estudiantes y los exámenes, yo me siento una tarde y comienzo en el Excel a tirar números. Primero creo un escenario y comienzo a tirar números en base a experiencias, en base a lo que yo veo en el día a día. Entonces, qué mejor si tenemos el enfoque integral, y voy con mi palabrita que me encanta, integral, de conocimientos diversos, tratar de sentarnos a desarrollar algo en conjunto. Yo creo que hay un gran potencial y nuevamente, qué mejor que APECA, que tiene una visión integral, una vez más, porque tenemos conocimientos de todas las áreas y no orientado a un gremio únicamente, ¿no? Y al final del día, implantar y desarrollar y enseñar planes logísticos o carreras logísticas debe ir orientada a que los muchachos vean el big picture, el escenario total y no segmentado. ¿Ok? Así es. Sí, y sobre todo porque en este momento, como comentábamos antes de iniciar el webinar, la industria, por ejemplo, en la que tú eres parte, que es la industria aeroportuaria, está en un bajón muy grande, pero eventualmente, pues, se espera una recuperación en la medida que los sectores económicos vayan retomando y las aerolíneas vayan, pues, emplazando capacidad. Así que es un tema, el tema de la educación virtual en el sector logístico, bueno, es súper importante, Andrés. eh, y bueno, quería contribuir que inclusive algunas universidades en Europa no planean abrir hasta febrero del 2021. Entonces, debemos apropiarnos de estas herramientas que están surgiendo y que están, no sé si tú nos recomiendas alguna que sea más favorable, ya que das clases en distintas universidades, pues alguna que te guste más utilizar, que sea como más fácil, eh, A o mí la que todas más me están. gusta, sí, a mí la que más me gusta de todas es el Blackboard. Blackboard Collaborate. Me gusta mucho porque es una herramienta sencilla. No digo que el Teams no sea, pero comparando ambas, que tengo la oportunidad de ver ambas. Y ojo, el Blackboard también lo he usado yo como estudiante, porque yo cuando hice mi docencia superior me tocó usar Blackboard. O sea, la considero amigable, la considero bien estructurada para el uso desde la perspectiva de estudiante, que lo usé como estudiante, pero también ahora que la he usado como docente, me gusta, es sencilla, es clara, o sea, ustedes van armando eh, cómo la van a desempeñar, los módulos, las unidades, por ejemplo, y a eso le amarran los objetivos y temas a desarrollar por unidad. Y dentro de esa unidad tú puedes poner, llevar la asistencia, que es bien interesante. Esta Blackboard agarras y tú vas dentro del Blackboard, generas sesiones para llevar la asistencia, están todos los muchachos ingresados y tú vas poniendo la asistencia de acuerdo a si está presente, tarde o ausente, o si la ausencia es justificada. Y al final de cada periodo tú puedes generar un reporte y puedes fácilmente ver exactamente si están cumpliendo o no. De igual manera, para el tema del ¿cómo se llama? El portafolio, no, se me va el nombre, para las calificaciones, se me acaba de ir el concepto. El tema de la estructura de las calificaciones, tú puedes llevar las calificaciones y generar un reporte y al final la nota final que tiene. El, la libreta de calificaciones por componentes, si no me equivoco. Se me estaba borrando ahí la idea. Entonces, se puede estructurar y tú pones lo que vas a poner, 2 parciales, el porcentaje que corresponde esos 2 parciales a la nota final, talleres, lo que tiene que ver con la asistencia, trabajo final. Y tú estructuras el portafolio de las notas y al final te genera notas, o sea, todo es manejable. Entonces, volviendo a la pregunta, si ustedes me dicen a mí, de las que yo he usado, me gusta más el Blackboard. He usado el Teams, pero no me termina de convencer. Me parece un poquito más Así. complicado. Sí. Muchas gracias. Entonces,
Gracias, Andrés, por tu excelente presentación. De verdad que traer todas estas experiencias de años, pues que has estado en la práctica docente y en el sector logístico, pues nos da bastante eh, luces de cómo combinar todas estas contenidos, herramientas. De seguro que pues, aquí todos son excelentes docentes y podemos lograr buenos resultados. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta final para ya cerrar la sesión o... Oye, y no pusieron, nadie quiso poner cámaras. No lo puedo creer. ¿Cómo así? Bueno, aquí veo a la colega Beatriz, veo al colega Román en cámara, a la colega Patricia, Patricia ¿sí? acaba de salir y ella estuvo toda la distancia, pero ya. Fue Beatriz, Román y tú y Patricia ya. No voy a Bueno, mencionar nombres, no voy a mencionar nombres, pero hay varios porque no salieron. sí, sí, no, Pero eso, mala mire, es evaluación. interesante. Por Es ahí. Le tienen miedo interesante, al es profesor. interesante y cómico porque precisamente es interesante y cómico porque precisamente esto es lo que uno va a lidiar con estas plataformas. Ah, bueno, Ina, perdón, Ina también salió un par de veces. Esto es lo que tú vas a lidiar como docente. No quieren aparecer en cámara por diversas razones. Yo no sé, ustedes muchos deben haber visto videos de cuando comenzó todo esto, de un profesor que sale de la esposa en ropa interior atrás, o de repente otra que está un muchacho con una conferencia con su jefe y le dice, estaba en corbata y camisa, creo que era, o camisa y corbata, y espérese, jefe, cuando se levanta del asiento, el tipo estaba en ropa interior. Entonces, esa es parte también de lo que yo me refería a la disciplina, ¿no? Y no tenerle miedo a la cámara, porque al final del día hay que estar claro, cuando vamos a una clase presencial, estamos hablando que estamos dedicando ese periodo de tiempo para aprender. Es igual acá, solo que en vez de estar en un aula, estás acá en tu casa, pero ese tiempo es mío como docente, es para mí. Y tú tienes que guardar exactamente lo mismo que si estuvieras en el salón. Pero bueno, ni siquiera con las palabras solemnes han querido poner la cámara. ¡Qué barbaridad! Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por nuevamente esta presentación que nos has dado. Nosotros reiteramos nuestra eh, oferta como asociación, como APECA, para mejorar estos vínculos o Jorge, potenciar más proyectos de universidad a empresa. Sabemos que hay mucho por hacer y ahora con el tema eh, que tiene que ser virtual, pues me imagino que es más difícil para los muchachos el tema de sus prácticas profesionales, así que pues pueden visitarnos en nuestra página web www.apecapanamá.com y escribirnos a los correos que aparecen o a las redes sociales que aparecen para algún apoyo o guía. Igualmente, si quieren pues facilitar temas de práctica o apoyar a los docentes, pues pueden utilizar nuestros medios. Muchísimas gracias de parte de APECA, Andrés, una vez más por el tiempo que nos brindas. Y pues con gusto. si no hay más preguntas, bueno, también pueden ver nuestros eventos en la página web, sale próximos eventos, tenemos uno por mes, así que allí pueden enterarse de otras temáticas que vamos a estar trabajando, como fundamentos de la cadena de suministro y otras sesiones de liderazgo. Así que si no hay más por el momento, agradecerles a todos su participación y que pasen una feliz noche. Muchas gracias Andrés. igualmente. Un gusto compartir. Hasta luego. Gracias, gracias, Andrés. De nada, con gusto. Chao, Pati. Chao, cuídate. Igual. Muchas gracias, chao. Bye. Hasta luego.